De sentirnos ofendidos por las personas que nos gobiernan, cansados de sentirnos ofendidos por personas que nos dirigen según ellos y usan el poder para propio beneficio, cansados de observar cómo existen reportajes, titulares sobre aquellas personas que nos gobiernan. Aquí nosotros hablaremos de la corrupción y cómo esto causa decepcionantemente una crisis muy grave en nuestro país. La corrupción es una práctica que persiste en los gobiernos desde siempre. En el Perú hemos sido testigos de cómo la corrupción se ha enraizado en nuestras vidas. Desde el golpe de Estado de Fujimori, el 5 de abril de 1992, el propio Estado organizó un sistema de corrupción institucional. Lo hizo interviniendo, controlando las instituciones fundamentales para el ejercicio del poder. La corrupción se muestra de diferentes maneras, desde la apropiación directa de los bienes materiales por parte de un funcionario público para su uso personal, hasta la alteración de las funciones normales del cargo público para el beneficio de terceros. Asimismo, lo vemos a diario cuando se ofrecen una dádiva o coima a los policías, y estos aceptan de manera descarada. La corrupción en nuestro país está presente como un virus del cual al parecer no queremos librarnos. El desarrollo de nuestro país está en juego cuando se trata de la corrupción y por lo tanto necesita de una solución efectiva, realmente efectiva para arrancarla de raíz. Sin embargo, para esto tenemos que empezar preguntándonos el porqué de tanta corrupción. La cruzada jurar fue el congresista de Perú Posible, Gerardo Cruz Saavedra de Soles, el año 2000. Tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con los problemas no se dan por sentado. Y más cuando hay abuso de parte del Estado. Sería muy en tu boca. Eres corrupto, tú lo sabes. Yo no me chupo el dedo. Tienes cara de narcotraficante con miedo. Daremos a conocer la opinión de algunos expertos sobre la corrupción en nuestro país. Buenas tardes, estamos con Jorge Leocio, historiador de profesión, profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, quien nos va a responder unas preguntas sobre la corrupción en el Perú. Bueno, es un problema sumamente extendido que abarca no solo al sector público, sino también al sector privado, y además que abarca no solo como a las funcionarios más importantes del Estado peruano, sino que es un problema a nivel incluso más cotidiano, ¿no? De funcionarios medios, funcionarios menores, y además que es un mal enquistado en instituciones que son fundamentales para un país, ¿no? Como la policía, el sistema judicial, la fiscalía. Entonces es un problema que desde el virreinato existe corrupción. En la época incaica sería muy difícil hablar de corrupción porque no existía la moneda, o sea, no era un sistema monetario como el que existe ahora, pero desde el virreinato hay los testimonios y los documentos, y existían los juicios de residencia y los visitantes que venían desde España y mostraban cómo en el Perú muchas veces las cosas se conseguían no por méritos, sino por la cercanía que se podía tener al virrey, ¿no? Entonces sí, en el Perú se puede hablar de corrupción desde la época virreinal, ¿no? Y luego en la republicana eso se ha profundizado, ¿no? Se ha agravado, digamos, pero sí hay un origen virreinal. En parte porque es un problema histórico, en parte porque muchos peruanos lo vemos como algo natural. No nos sorprende que algún funcionario quiera beneficiarse de él y no pelee tanto por el bienestar público, sino por su interés personal o el de su familia. En parte porque mucha gente en el Perú aspira eventualmente a un cargo público con la intención también de beneficiarse de él antes que digamos, la sociedad en general. Entonces se ha visto como algo natural. Y otro problema en el Perú es que hay impunidad. Rara vez le pasa algo a quien se corrompe o al que roba el Estado. Entonces, como no se ve castigo al que se corrompe, esa impunidad hace que más gente se anime a
corromperse o lo vea como algo que... En el Perú hay corrupción, ¿no? En muchos otros países hay, incluso en los países más desarrollados, Estados Unidos, Europa, puede haber corrupción, pero la gran diferencia, creo yo, es que en esos países no hay impunidad, o hay muy poca impunidad. Entonces en esos países la gente que roba al Estado, normalmente, tal vez no en todos los casos, pero normalmente va a la cárcel. En cambio en países como el Perú, Brasil o Rusia hay mucha impunidad. Entonces eso hace que más gente se anime por la corrupción. En el Perú lo que pasa muchas veces es que los funcionarios públicos en la misma sociedad no están pensando tanto en el interés del Perú como conjunto, sino en su interés propio, porque no están tan arraigados en el sentido de identidad nacional. Entonces, sí, aunque ha sido común a lo largo de la historia, hay periodos que han sido emblemáticos de la corrupción, ¿no? Uno, por ejemplo, es la época del guano. La época del guano, que fue un momento en que nos llovían miles de millones a los peruanos, fue una época donde más corrupción hubo, ¿no? Porque en las grandes obras públicas, en la repartición de cargos, en la compra de armamento, ahí es donde se dieron grandes negociados con corrupción, ¿no? El guano es un periodo donde hubo mucha corrupción, hay mucho periódico en la época donde se denuncia la corrupción, en la construcción de ferrocarriles, en las grandes obras públicas. Otro momento en donde hubo corrupción es en la época de Leguía, en los 1920, es un presidente que hizo mucha obra, pero también son famosos los escándalos de corrupción en esa época, ¿no? Desde ahí viene el roba pero hace obra. Mucha gente, claro, apoyaba a Leguía porque hacía mucha obra pública, caminos, avenidas, carreteras, pero se sabía que se robaba, ¿no? Pero bueno, por lo menos había obra, ¿no? Entonces los peruanos se empiezan a concientizar en esa idea, ¿no? Y un periodo más reciente es el de Fujimori y Montesinos, ¿no? Con Montesinos hay toda esa red de corrupción que además tiene la particularidad que fue grabada en video, ¿no? Entonces están ahí los videos para ver físicamente cómo se producía esa corrupción. Como vimos, de acuerdo al punto de vista de este profesional, la corrupción es un mal hábito sumamente arraigado en las instituciones del país que no permite el desarrollo y que surgió desde el virreinato. Pero siempre es bueno contar con otro punto de vista. Por ello nos dirigimos a otro experto que nos pueda dar otra perspectiva. Estamos aquí con la socióloga Ivonne Campos, que nos va a responder algunas preguntas acerca de la corrupción en el Perú. La pobreza es entre comillas uno de ellos, ¿no? O sea, es el pretexto, la pobreza es un pretexto más bien, diría yo. Toda la vida ha habido corrupción, pero ahora, justamente a través de los medios, con la misma tecnología, se conocen más de la corrupción. No es que no haya habido antes, siempre ha habido. Todo el mundo ambiciona cosas, pero la ambición negativa, como su mismo nombre lo dice, pues es malo, ¿no? O sea, a ver, todos vivimos en sociedad. Lo que pasa es que unos se contagian más rápido que otros. Influyen mucho los valores. No es porque te nazca ser corrupto, ¿no? Sino que, como eres débil de carácter, por ahí va a haber alguien que conociéndote, ¿no? Va a estar insistiendo hasta que caigas, como se dice. Claro, justamente por ser costumbre, o sea, pero no solamente la corrupción, ¿no? O sea, todo se vuelve costumbre de algún modo, ¿no? Te hablé también del tema de que si yo voy a hacer un trámite que sé que demora 2 días, pero me lo van a dar en 2 o 3 meses, esa es una manera de corromper al funcionario que me está atendiendo, ¿sí? Pero ese funcionario luego le gustó porque es la plata fácil que le llegó. De inicio no le pasó nada, la segunda vez no le pasó nada y sigue siendo fácil. Entonces, ¿cómo así se vuelve costumbre? Porque después él no va a esperar, él luego va a buscar clientes. Por otro lado, la socióloga nos dice que la corrupción se presenta en la sociedad debido a las desigualdades y a la ambición de ciertos grupos sociales. Lamentablemente, la corrupción se ha vuelto una costumbre, ya que nadie se sorprende de esta. Sin embargo, está en nosotros decirle no a la corrupción. Ambos expertos nos muestran que la corrupción no es innata y debido a ella, solo algunas personas pueden salir beneficiadas en perjuicio de otras.
Para tener una visión más amplia de la percepción que tienen los jóvenes de la corrupción, decidimos realizar las encuestas de dos maneras. Por una parte, pedimos a estudiantes de la UPC que respondieran a nuestras preguntas en una encuesta y por otra parte, difundimos la encuesta en línea para que universitarios de otras casas de estudio nos puedan brindar su opinión respecto a la corrupción. De acuerdo a lo observado, podemos afirmar que para los estudiantes la principal causa de la corrupción es la impunidad de estos actos. Asimismo, la falta de educación y la carencia de conciencia social es para los jóvenes la razón por la cual los peruanos aceptamos tan fácilmente la corrupción. De la misma manera, más de la mitad de los encuestados señalaron que el desarrollo del país se ve afectado porque la corrupción impide que los recursos públicos contribuyan al crecimiento y bienestar social. Por otro lado, al pedirles su opinión respecto a las dos premisas, inferimos que todos ellos no están de acuerdo con justificar el mal uso de fondos públicos a cambio de obras, pero las opiniones estuvieron divididas respecto a si la población tiene los gobernantes que se merece, ya que los que respondieron afirmativamente se apoyaban en que las autoridades reflejan las propias actitudes de los peruanos, como el conformismo y la viveza, mientras que los que respondieron no manifestaban que las muchas promesas que las autoridades nunca llegan a cumplir crean muchas expectativas en la gente, quienes al no estar muy informados son influenciados fácilmente. A partir de la información recopilada, podemos decir que existe una estrecha conexión entre lo que dicen los expertos en el tema y los estudiantes quienes viven la corrupción a diario. En este punto podemos detenernos a observar algunos datos e investigaciones que se han formulado con respecto al tema. En ese caso, Proética, en su informe Séptima Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú 2012, ofrece datos estadísticos muy interesantes que sirven para esclarecer el panorama de la corrupción en nuestro país. Según dicho informe, la corrupción para nuestra población sigue siendo uno de los problemas más grandes en el país, que impide nuestro progreso y el desarrollo, precisamente porque gran parte de la población tiene una cierta tolerancia y no hace nada para tratar de revertir esta situación, especialmente cuando se trata de evadir impuestos, dar coimas y ofrecer un dinero para agilizar los trámites. Todo ello se refleja, como vemos en los datos estadísticos de la ONG, en la mínima cantidad de personas que se acercan a denunciar los actos de corrupción, de los que son testigos o que ellos mismos cometen. Esto debido a que no se consideran que sea efectivo, ya que no hay sanciones adecuadas. Asimismo, otra razón es que no quieren crearse problemas, lo que revela nuestro individualismo y la poca identificación con los problemas del país. Por último, otra causa importante para la corrupción es que no hay un reconocimiento individual del ejercicio de la corrupción, sino que solo las vemos en conjunto, a nivel de país o ciudad. De esa manera, seguiremos sin verlos como errores propios y no intentaremos cambiar nuestras malas costumbres. La corrupción está arraigada en nuestra sociedad y cada uno de nosotros tiene una manera diferente de mirarla. En este reportaje reunimos diversas respuestas buscando confirmar nuestra hipótesis. La causa de la corrupción en el país y de que ésta esté tan arraigada se debe a nuestro sistema débil y deficiente y la ley del más vivo, en la que solo importamos nosotros y no nos preocupamos por cuánto daño le hacemos al desarrollo del país. Como pudimos comprobar, según las distintas respuestas, los peruanos aceptan la corrupción en sus vidas porque consideran que es la mejor manera de conseguir fácilmente, entre comillas, lo que quieren, y es el Estado mismo quien también muestra dicho ejemplo a sus ciudadanos. Sin embargo, podemos reforzar nuestra primera hipótesis en base a lo dicho por los especialistas. Entonces, se puede decir que el culpable no solo es el sistema deficiente, sino también que la falta de educación en valores de la mayor parte de la población también es otro causante de la corrupción, ya que somos nosotros quienes al no dar el ejemplo a las futuras generaciones contribuimos a dispersar la corrupción. Por otro lado, aún se puede solucionar esta situación, pero para ello requerimos de medidas drásticas por parte del gobierno, en las que se mejore la organización del Estado y se regulen las acciones de los funcionarios que laboran en todas las instituciones públicas. Además, como ya es evidente, son necesarias sanciones inmediatas, eficientes y verdaderas para solucionar este grave problema.